El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 12 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, clase de matemáticas para 9º grado. Matemática. 9º grado. Áreas de polígonos semejantes. Hola chicos, bienvenidos a su teleclase de matemática. Mi nombre es Doris Ochoa y nosotros aquí ya nos encontramos preparados y preparadas para iniciar esta teleclase de matemática. Y me acompañará en el desarrollo de esta clase Wendy Rodríguez. ¿Qué tal chicos? Espero que también se estén preparando para acompañarnos en este nuevo descubrimiento. me parece. ¿Sabes qué contenido vamos a trabajar hoy y de qué grado? Del grado y el contenido, Doris. Ya leí un poco. Vamos a trabajar 9º grado. Muy bien, ubiquémonos en la página 123. Bien, creo que todos la tienen ya en casa. Así es. Y como te comentaba, Doris, fíjate que yo ya intenté, pero solo hice los dibujos de estos triángulos. Creo que no servirán. O sea que estos triángulos son de nuestro Problema inicial. Nuestro problema inicial, ¿sí? Wendy me comenta que ha estado intentándolo. Aquí tiene los triángulos preparados. Yo los voy a ubicar acá en la pizarra para que ustedes los visualicen mejor. ¿Qué vértices tiene este triángulo? ABC. A, B, C. Y Okay. este otro triángulo, este es más grande. Así es, Doris. Creo que no quedaron tampando. No, me parece que está bien. ¿Qué vértices tiene este triángulo? D, D, E, F. F. Muy bien. ¿Te recuerdas de la información que tenía el problema inicial? Un poco. Lo primero es que son triángulos semejantes. O sea que el triángulo ABC y el triángulo DEF son semejantes. Así es. ¿Te recuerdas la razón de semejanza? Ya sospechabas que la íbamos a utilizar. Sí. Es de 1 a 3. Y la razón es 1 es a 3. Bien, ¿en busca de qué andamos? ¿Cuál es la razón entre las áreas de los triángulos? La pregunta entonces es, ¿cuál es la razón entre las áreas de estos triángulos? Así es, Doris. Bien, observen la información. Tenemos dos triángulos que son semejantes. La razón de semejanza es 1 es a 3 y andamos en busca de encontrar la razón entre sus áreas. ¿Tienes alguna idea? Fíjate que cuando hablamos de razón entre áreas, pues no se me ocurrió. Así que decidí esperarlos a ti y a los chicos en casa para que lo desarrollemos juntos. Bien, entonces pasemos a nuestra solución. Yo te daré algunas pistas y en conjunto, ¿qué te parece si lo vamos resolviendo? Me parece bien, Doris. Observa, aquí nos dicen que la razón es 1 es a 3. ¿Qué te parece si extraemos esa información? Porque pueda que nos sirva en nuestra solución. Me parece bien. Y también nos puede ayudar a comprender este otro concepto, la razón entre las áreas. ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede si la razón es 1 es a 3 de estos triángulos? ¿Qué tenemos? Podemos escribir AB. El cociente de este lado, de la longitud de este lado, sobre su lado correspondiente en el otro triángulo, que es DE. DE,
¿A qué va a ser igual? ¿A qué creen que será igual, chicos? Observen. A un Tercio. Así tercio. es. ¿Sí? Ahora, vamos con el otro lado. En este triángulo pequeño, el segmento BC, la longitud sobre F, porque es su Correspondiente. correspondiente. ¿A quién va a ser igual? pues a un tercio también. Exacto, a un tercio, porque ya nos decían que la razón es 1 es a 3. Vamos por el otro lado. El que nos falta, Doris. CA, O AC, como sea, ¿verdad, Doris? sí, CA sobre FD, ¿a quién va a ser igual? A un tercio. También a un tercio. Observa, aquí tenemos la razón entre los lados. Ujú. Longitud del lado AB, longitud del lado DE. Y si nos están pidiendo la razón entre las áreas, ¿qué debemos hacer? Creo que deberíamos expresar algo como esto, pero para áreas. Eso se me ocurre. Exacto, vas por buen camino. Ahora, ¿cómo hago eso, Doris? Pero mira, necesitamos algo. Para áreas. ¿Cómo expresamos para áreas? ¿Cómo calculábamos el área de un triángulo? ¿Se recuerda? ¿Tú te recuerdas? Sí, recuerdo que hay una fórmula para eso. Esa sí no se te ha olvidado. No. ¿Qué te parece si nos la presentas? Así es. Sabía que la íbamos a utilizar. Y de hecho estaba en la parte de pistas. Eso te decía que ya venía preparada con la lectura de nuestro problema inicial. Al menos la información del problema y La las tengo pistas disponible. Así las tiene. es. Observen en pantalla el área del triángulo, por si no se recuerda. Base por altura entre dos. Entre. 2. Así es. Entonces tenemos que expresar, como tú dices que tenemos que plantear un cociente de este tipo, pero necesitamos conocer el valor o la expresión que representa el área. Ajá. Te voy a dar otra pista. Esta notación, observa, igual en casa, Ajá. ABC, y esto entre paréntesis quiere decir el área Ah, del interesante. triángulo ABC. Me ¿Sí? queda claro. ¿Puedo hacer la parte de abajo? Te lo Es- digo para Está bien, tú me ver lo si he dices. comprendido. Sería DEF, pero entre paréntesis, ¿verdad? Exacto. Aquí si se fijan ya hemos planteado el cociente de estas áreas. ¿Sí? El área del triángulo ABC sobre el área del triángulo DEF. Pero esto es lo que andamos buscando, ¿verdad, Doris? Y eso no lo conozco aún. Hoy sí me queda claro qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué te parece si tú haces ahí el desarrollo para encontrar este valor? Con ayuda de Doris y de ustedes en casa, por supuesto. A ver, Doris. Voy a iniciar, me parece importante, con lo que ya tienes. ABC, DEF. Muy bien. Utilicemos entonces la fórmula que tenemos, porque en lugar de escribir esto, que significa el La área del área. triángulo ABC, yo puedo obtener el área de este triángulo utilizando esa fórmula. Bien, tengo que identificar la base en el triángulo ABC, que sería Exacto. BC. Esa es mi base. La base BC. Voy a poner entre paréntesis, así como lo tienes acá. Y la altura. Y la altura en este caso es AB. Escribo AB. Sobre 2. 2. Excelente. Ahora con DF. Muy bien. La base del triángulo DEF, ¿cuál es? EF. Muy bien. Visualicen ustedes quién va a ser la altura. Visualicen. Para que me ayuden. ¿Quién es la altura? La altura sería D, E, DE.
Y de nuevo, sobre 2. Quedó una expresión bastante larga, Doris. Bastante larga, pero creo que la podemos simplificar. Si te fijas, aquí puedo multiplicar extremo con extremo y medio con medio. Extremo sería 2 por esto. Correcto. Lo voy a escribir para que no nos perdamos ningún detalle. Sí. Y así en casa comprenden mejor. Así es. Y medios. Exacto. 2 por la parte EF y DE. Vale. Vamos Observen bien. el trabajo que llevamos. Ya lo llevamos un poco simplificado. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer ahora? Tengo 2 y 2, Doris. Son casos que me gustan. Sí, podemos Simplificar el número 2. ese 2. Lo puedo tachar, ¿no? Sí. Entonces me queda BC por AB sobre EF sobre DE. DE. Ujú. Observen que todavía tenemos una expresión un tanto extraña, pero podemos utilizar estas expresiones que ya teníamos como hipótesis, es decir, que ya nos las proporcionaba el problema. Sí, tienes razón. Mira, tenemos AB sobre DE, ahí podemos hacer un ajuste de tal manera que podamos utilizar esta expresión. Es que eso te iba a decir. No tiene como que la misma forma en sí, pero podemos. Sí, siempre respetando los procesos matemáticos. Así es. Veamos. Voy a acomodar BC sobre EF siempre. Pero, Exacto. y el siguiente, AB y DE. Muy AB bien. sobre DE. Exacto. Y ahí si te fijas, si de acá para acá lo podemos pasar fácilmente porque la multiplicación de estos dos sería esto y este por este es Sigue esto. siendo eso. Sigue siendo igual. No hemos irrespetado nada. Me parece bien. Solo hemos acomodado. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad, Doris? Exacto, para utilizar esta información. Ah, ese es el truco. O sea, yo acomodo para poder utilizar la información que Doris nos ha dado. Y si te fijas, BC sobre EF es la razón entre estos lados. Ah, es esta segunda que tienes acá. Y sabemos que es este valor numérico. Mira, Mm. un tercio. O sea que todo esto es un tercio. Tienes una expresión para AB sobre DE. Observan ustedes una expresión para AB sobre DE. Observen acá. Observen las que habíamos sacado al inicio. Ah, está fácil, Doris. es Ya la primera. visualizaron. Sí. Sí, Es la observa, primera. es la primera. Entonces, esto, por la información que tenemos del problema, sabemos que es Un tercio. un tercio. Muy bien, Doris. Casi terminamos. Me gusta. Hoy sí vamos a obtener un valor. Observa, tenemos un mismo número multiplicado 2 veces. ¿Cómo lo podemos reescribir? Como potencia. potencia. Exacto. Lo escribiré como potencia. Un tercio. ¿A la cuánto, Doris? Al cuadrado, porque ese valor se está multiplicando 2 veces. Al cuadrado. Y mira, hemos encontrado un número muy interesante. Esto que teníamos acá, que era la razón entre las áreas, Ujú. es igual al cuadrado, pero un tercio era alguien especial. Era la razón de Es semejanza. cierto. Eso quiere decir que para dos triángulos, si conocemos su razón, Exacto. podríamos conocer cuál es su razón, pero entre las áreas. ¿Y cuál sería? La razón, El cuadrado de la razón de Así es. semejanza. En este caso específico, como la razón de semejanza era un tercio, resultó que la razón entre las áreas es el cuadrado de un tercio. ¿Sí? Qué interesante dato. ¿Te sí, pareció creo que interesante? esto nos servirá para resolver nuestros ejercicios. Sí.
Así que no nos queda más de invitarles para que resuelvan los ejercicios que están propuestos en el libro de texto y además que resuelvan los ejercicios del cuaderno de ejercicios. Recuerden, la práctica hace al maestro. Entre más practica, pues más va a comprender. Y recuerden que pueden revisar esta solución en su libro de texto. Así que nos vemos a la próxima. Hasta la próxima semana, chicos. Nos vemos.